placer tenerlo. Guillermo de Giovanangelo, italiano. Es autor escritor, por lo que estuvimos leyendo en la reseña que nos envió. Está en la página, no todos creo que lo han visto, les aconsejo a que abran la reseña donde está junto a la invitación. Allí está toda la historia del homenajeado, o mejor dicho, nosotros somos los homenajeados en tenerlo acá con nosotros. Reúne una cantidad de premios impresionantes, ¿no? Es escritor de novelas, poesía, prosa, obras de teatro, ha sido instructor también o ayudante, ¿cómo se dice?, en talleres literarios. Coordinador. Coordinador de talleres literarios en varias localidades de Canelones. Y bueno, esperemos apreciar, y va a ser una presentación de su extensa obra. Bienvenido, y es un placer para todos nosotros. Lástima que muchos vecinos hoy, por lo visto, no importa, después se los cuentan. Después se lo contamos. Igual va a quedar filmado. La idea cultural siempre es la transmisión. Exactamente. ¿No? Uno no hace para todos en un momento, sino que todo vaya. ¿Se necesita hablar por el micrófono? Bueno. Asiento, si quieres. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta comisión que veo que es muy inquieta, de Santa Ana. Y bueno, yo me voy a presentar, ya me presentó el compañero Domingo, pero voy a presentar brevemente mi obra, que es y después poder conversar algo. Acá ven un montón de libros, que son 14 libros que tengo editados, y falta el último, porque las cosas después caducan enseguida, ¿no? Apenas se hizo este banner, yo después seguí editando. Este es el otro libro que yo soy de la ciudad de Canelones, prácticamente he vivido toda mi vida en la ciudad de Canelones, salvo algunos periodos que por diversos motivos he estado en el exterior, desde vagoneta hasta por problemas económicos, recorriendo Europa, México, cuando era joven, digo, 20añero, y bueno, circunstancias diversas, he estado en varios países. Y en el año 1991 comencé a editar, si bien yo escribía desde hacía 10 años antes. Entonces, más o menos la cronología de los libros son: he editado poesía, novela, cuentos y teatro. Comencé con este libro que se llama Poesía Instrumental en el año 1991, que tuvo un relativo éxito que llevó a que se hicieran 3 ediciones en pocos meses. Luego el libro fue presentado por Washington Benavides, Hugo García Robles. En ese mismo año, hacia final de año, edité otro libro de poesía que se llama Poemas de amor contra Albertina y otras luchas. También diciembre de 1991. También ese libro fue presentado por Hugo García Robles y Washington Benavides. Mi tercer libro fue Descubrimiento de la melancolía, una novela editada por Banda Oriental, con prólogo de Washington Benavides, o sea, muchos prólogos de Washington Benavides hay en los libros míos. Esta novela narra un poco también la historia adolescente de esos viajes por México y por Europa. En el 98, acá debo decir que poco después de la edición de este libro, nació mi primer hijo, Rinaldo. De ahí
el hueco que hay entre este libro del 94 a este del 98. 4 años que ahí nacieron los dos Ulises. Y Campo de maíz con vuelo de tordos tiene un prólogo de Hugo García Robles. Este libro fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura como dentro de los libros mejores editados en el año 98. Ese es uno de los reconocimientos principales que hay acá en Uruguay. Este libro, Descubrimiento de la Melancolía, fue seleccionado entre los 10 mejores de la Feria Internacional del Libro de París. Después de ese libro de cuentos vino otro libro de cuentos, Al salir la luna, con dibujos de un pintor canario que se llama Ángel Saibene. Son más bien relatos de tono infantil. Cada cuento tiene una ilustración que es una acuarela original de Saibene para el cuento. Acá hay tren y hay un tren pasando el puente de 25 de agosto en el río Santa Lucía. Este libro, que tiene relatos de tono infantil, fue muy vendido, se hizo ediciones de 1500 ejemplares, hoy está agotado. Después edité, eso fue en el año 99, acá sí, salió en el 98, en el 99 y en el 2000, ahí volví a meter. Este libro es de poesía, se llama Poemas Sinfónicos, que todos los poemas se llaman música para tal cosa, incluso tiene música para entierro y música para velorio, digo por si. Y que viene siendo el primer libro de una trilogía que los poemas se llaman todos músicas para tal cosa, ¿no? Música para pasear en bicicleta, música para no ir al liceo, o sea, para hacerse la rabona, da instrucciones cómo hacerse la rabona, música para la primavera, para el otoño, música para estar solo, en fin. Bueno, este es del año 2000. En el 2002 salió el libro Rapsodias, que viene siendo una continuación de Poemas Sinfónicos. También son todos, se llaman música para tal cosa. Música para los árboles, para los cerros, música para perdurar, etc. Este libro también fue de prólogo de Washington Benavides y también de Washington Benavides. Después vino este libro, que viene siendo una continuación de Al salir la luna, o sea, relatos también de tono infantil y de barrio, también con ilustraciones de Saibene, salvo que acá el libro tomó una monocromía, fue solo de un color, no como el otro que las acuarelas. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2003, ¿no? Ahí en esa crisis del 2002 fue que tuve que emigrar hacia Nueva York. Tuve 3 años en Nueva York. Entonces el libro yo ya lo había dejado armado y quedaban algunas ilustraciones por hacer y Saibene me las enviaba vía mail y yo veía allá y le decía, no, esta no me gusta o le falta esto o aquello, él volvía a hacer otra ilustración y así se editó. El libro salió en septiembre del 2003. Son libros de relato, a lo mejor tenemos oportunidad de leer alguno para comentar. Después vino el libro Años de Peregrinaje. Por acá vieron que hay muchos libros que tienen un título musical. Poesía instrumental, el primer libro. Poemas sinfónicos, que los poemas sinfónicos son aquellas músicas que un poco las elaboró Franz Liszt, un compositor húngaro-alemán del romanticismo, que le ponía música a historias literarias, ¿no? Ponía música sin canción, sin letra. Él hacía música a partir de lo que sentía, de lo que decía esa literatura. Yo un poco que con estos poemas sinfónicos pongo al revés. Él decía, hay muchos pintores que pintan de acuerdo a la literatura, o sea, pintores que pintaban escenas bíblicas
o escenas de la mitología, influidos por la literatura. Músicos que se influían por la literatura y hacían la composición. Y yo lo que hacía era al revés, tomaba lo que me dictaba la música, cualquier música, y las escribía en poesía, ¿no? O sea que cerraba el círculo de estos artistas, músicos, pintores y escritores. Y Años de Peregrinaje también tiene un título musical, ya que una de las obras de Franz Liszt, ese compositor y gran pianista del romanticismo, tiene una obra que se llama Años de Peregrinaje y que relata musicalmente su peregrinaje cuando estuvo en Alemania, en Francia, en 3 países. Consta de 3 volúmenes, 3 suites para piano. Entonces, Años de Peregrinaje está tomado ahí y relata los años de peregrinaje. Acá dice, el subtítulo es Apuntes de un vagabundo en Nueva York, 2002-2005, y relata de alguna manera todo lo que es un relato en primera persona, es una especie de monólogo, y relata todas las peripecias en Nueva York y conseguir trabajo, los ilegales, las vinculaciones, etc. Después de Año de Peregrinaje, no, antes de Año de Peregrinaje, perdón, estaba Trilogía. Esto es por tenerlo desordenado de mayor a menor y no por cronológicamente, ¿no? Sí. No. Bueno, Trilogía. Yo les comenté que poemas sinfónicos y rapsodias, que también rapsodia es una forma musical. La rapsodia, que fue muy explotada por Franz Liszt, ese pianista. La rapsodia es una especie de retazos de músicas folclóricas. Él utilizaba las músicas folclóricas húngaras y hacía una rapsodia, que era una colcha de retazos de varias músicas populares distintas. Era húngaro-alemán, nacido en Hungría. Y pero también, por ejemplo, rapsodas eran aquellos que iban en la antigüedad griega diciendo sus poemas pueblo por pueblo, ¿no? Por ejemplo, Homero diciendo la Ilíada, todo eso era un rapsoda. Entonces acá está en el doble sentido, musical y poético. Y este libro, Trilogía, cierra esa trilogía de poemas sinfónicos, de rapsodias, que también son todos música para amar, música para mirar un paisaje, música para la clandestinidad, música para un campo de maíz con lluvia, en fin, música para ver nevar. Y cada uno de estos libros además tiene un homenaje a algún escritor, algún artista, algún pintor. En este caso los 3 homenajeados son Carlos Sabater Casti, Walt Whitman y Lautremo, o sea, Isidore Ducas, el conde de Lautremont, ese escritor uruguayo-francés que influenció tanto a partir del surrealismo. Bien, este es entonces Trilogía. Ganó el premio de los fondos concursables, por eso está con esta carátula, que todo lo que edita el ministerio está con este tipo de cuadernito. Después de Trilogía, miro ahí para no perderme, ¿no? Es que vino el libro Años de Peregrinaje. Este libro Trilogía, además, está dividido en 3 partes y el libro en sí fue escrito en 3 partes. Una parte cuando estaba todavía en Canelones, otra parte cuando estaba en Nueva York y otra parte nuevamente en Canelones. Años de Peregrinaje es ese que relata las peripecias de Nueva York. Después vino El afinador de pianos, ya me iba a equivocar de vuelta. El afinador de pianos, un libro que también fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura en inéditos,
y luego fue premiado como el mejor libro editado en 2011. Son cuentos, hay cuentos que tienen que ver con mi estadía en Nueva York también, y hay cuentos posteriores y anteriores. Acá también figura el libro entero, Campo de Maíz con Vuelo de Tordos, ya que ese, editado por Ediciones Trilce, estaba agotado, entonces lo pusimos acá también para que vuelva a vivir. Estampas de un pueblo cualquiera fue el siguiente libro. Estamos hablando ya del 2012, o sea, 2011 fue este. 2012, Estampas de un pueblo cualquiera, que son relatos con mucha ironía, con mucha crítica, que tratan de ser a partir de una anécdota o a veces de una crónica. El narrador a veces es como cronista, y en cada uno de los cuentos el narrador es un narrador que rompe todos los esquemas de la narrativa, ¿no? Ningún cuento se atiene a aquello de introducción, nudo y desarrollo o desenlace. Ningún cuento se atiene a aquello de que el narrador o es externo o es interno o es monólogo o es diálogo. Hay de todo un poco, y el narrador, por más que sea externo o interno en un mismo cuento, nunca pierde el hilo de las cosas, ¿no? O sea, es bien complicado para los que estudian literatura, sobre todo porque no lo pueden clasificar. Pero es un relato así ameno que bueno, que ha impactado mucho. Y bueno, como me quedaban muchos cuentos y muchas historias, en 2013, sí, 2013 salió este, el libro segundo de las estampas de un pueblo cualquiera. Estos libros, cabe aclarar que los dibujitos son míos también. Este es el libro segundo de las estampas, también siguiendo esta temática de los relatos. Y por último tenemos, que ahí no está, es del 2015, un libro que fue también premiado por el Ministerio. En este caso, a partir de acá fue del 2015 que el Ministerio cambió por los premios anuales, que se llamaban, de literatura, por Premio Nacional de Literatura, dándole otra característica diferente a lo que ya hacían antes también. Entonces este es uno de la primera edición de los Premios Nacionales de Literatura en categoría dramaturgia, en teatro. Se llama En busca del rostro perdido, que hace también una paráfrasis a ese título de la obra de Marcel Proust, que se llama En busca del tiempo perdido, que es una obra literaria que consta de 7 volúmenes, y considerada por muchos como la mejor obra literaria del siglo XX. En busca del rostro perdido contiene 3 obras de teatro. El que da el título, En busca del rostro perdido, que es una adaptación de un cuento de acá que se llama El rostro de Isidore, refiriéndome a Isidore Ducase, conde de Lautréamont, que es ese uruguayo que nació acá en 1846 y murió en París en 1870, o sea que vivió 24 años, y que se ha inventado, como se inventa cuando un prócer o un héroe o una autoridad literaria, artística, no tiene un pasado muy claro, se lo inventa porque hay que construir igual esa imagen. Entonces el Lautréamont murió, fue tirado en una fosa común. En 1870 estaba la guerra franco-prusiana, lo que había sido invadido París por los prusianos. Entonces había mucho movimiento y barricadas en las calles, y bueno, morían ahí y los metían a todos en una fosa común, y ahí quedó Lautréamont. Entonces nunca se supo cuál era el rostro, porque nunca hubo una fotografía de él.
este retrato que hay acá no lo hice yo, lo hizo Salvador Dalí, no lo hizo tampoco para mi libro, ya se había muerto Salvador Dalí. Es un retrato imaginario, o sea, él trató de ponerse en trance y dibujar según lo que leía de Lautréamont para ver cómo era el rostro de él. Entonces, así, esto es una invención poética, digamos, de un rostro. Pero lo que a veces la historia trata de hacer es inventar rostros o inventar figuras, porque no tienen la que encaja según sus intereses, ¿no? Entonces, este relato habla, esta obra teatral para dos actores, habla de cómo dos sujetos de lo más funambulesco tratan de inventar el rostro dibujando y tomando vino del rostro de Isidoro. Esta obra es interesante porque fue la que ganó el Premio Nacional de Literatura. No sé si ustedes conocen a Carlos Liscano. Carlos Liscano, un escritor muy importante, fue director de la Biblioteca Nacional en el periodo del gobierno de Mujica. Él fue director de la Biblioteca Nacional. Yo asistí a un curso donde él, era un curso de dramaturgia, había varios profesores. Uno de ellos era Carlos Liscano. Entonces, como tarea, fueron varios, todos los fines de semana, sábado y domingo, 8 horas al día, durante octubre, noviembre y diciembre. Fue para matarse, pero bueno. Entonces al final de ese curso había que entregar una obra. Y yo lo que hice fue adaptar el cuento de acá a una obra de teatro de 2. Y había que leerlos el día final ahí, cada uno leía su obra, ¿no? A mí me llevó 45 minutos leyéndola con viento a favor y parado en los pedales, pero fue muy bien recibida por todos los compañeros, como brillante, brillante. Liscano siempre se paraba y hacía así, así, así. Y bueno, y me dijo, eso es un bodrio insufrible. A mí me quedó esas palabras y le agradezco, porque ese bodrio insufrible lo tuve como 3, 4 años guardado en las carpetas, sin tocarlo, pero un día se me ocurrió, pucha, no tengo nada, hace algún tiempo que no editaba nada, porque el último libro había salido en el 2013, estábamos en el 2015 y yo no tenía nada. Dije, lo voy a mandar al ministerio, a ver qué pasa. Lo mandé al ministerio y por unanimidad salió el primer premio. Entonces digo, porque a veces yo he coordinado talleres literarios y a veces le digo a un compañero, no, esto es un desastre, no tiene pie ni cabeza, bueno, que no se confían nunca en eso, porque ya ven que esos son criterios, pero no, es cierto que también muchos de los consejos que me dio Liscano los incorporé, ¿no? O sea, lo pulí un poco. Y tal vez a él le haya resultado un bodrio insufrible porque, bueno, éramos 10 a leer y yo fui el último, y una lectura de 45 minutos en un taller que ya estaba desesperado, domingo, para irse para volver a Canelones, porque eso fue hecho, volver a Montevideo, le habrá resultado pesado. Y bueno, pero esa es la anécdota de él. Y después tiene dos obras más teatrales, una que se llama Sábado. Yo les mencioné que en trilogía hay un poema dedicado a Carlos Sabater Casti. Ustedes conocen a Carlos Sabater Casti, les suena. Hay solo una calle perdida en Montevideo, porque ni siquiera a veces uno dice Pablo de María y sí, está Aliberti. No, Aliberti no, ¿cuál era este? Sí, Aliberti estaba Pablo de María y 18. Le suena igual como nombre de calle, ¿no? Carlos Sabater Casti fue, les voy a comentar ahora por qué no es conocido en Uruguay Carlos Sabater Casti. Él escribió 140 libros y vivió 95 años, o sea, dos razones para que nadie lo tenga en cuenta, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Pero Carlos Sabater Casti fue el que influenció, el que despertó a un jovencito de 16 años que lo volvió loco y que le escribía a Carlos Sabater Casti desde Chile, que esos libros a este jovencito llamado Pablo Neruda se los daba otra gran influenciada por Sabater Casti, Gabriela Mistral.
le daba los libros de Carlos Sabater Casti y este muchachito se enloqueció con la poesía de Sabater Casti y empezó a imitarlo. Y a imitarlo hasta que tuvo éxito, más éxito que Sabater Casti. Y siempre ha sido muy vinculada la influencia, muchos hablaban, los chilenos, los que querían condenar a Neruda, siempre decían que había plagiado a Carlos Sabater Casti. Como Sabater Casti era desconocido, nadie le daba pelota. Pero Sabater Casti y Neruda tuvieron relaciones literarias, incluso Sabater Casti, muy mayor que él, ¿no? Daba cursos de verano en Viña del Mar, cursos de verano de literatura hindú, al otro año era de literatura persa, etcétera, etcétera. Y siempre acudía a Pablo Neruda cuando estaba ahí, no cuando estaba en el exterior. Y cada vez que volvían a insistir sobre el plagio de Neruda, sobre Sabater Casti era tan modesto que decía, eso no es plagio, es contagio. O sea, la obra de Sabater Casti fue la que despertó a Pablo Neruda e influenció también grandemente a Gabriela Mistral. Fíjense, 2 premios Nobel latinoamericanos, influenciado por un escritor uruguayo que todavía sigue siendo desconocido. Entonces yo en esta obra lo que hago es 3 personajes, 4 personajes, porque uno es un lector, un tipo que se pasa leyendo todo el tiempo, lee en voz alta y de alguna manera es el que amalgama la historia de los 3. Estos 3 personajes son Carlos Sabater Casti, Gabriela Mistral y el jovencito Pablo Neruda, que a ese momento que planteo la obra tendría 18 años y es cuando le da esa crisis en la cual Sabater Casti le contesta sobre un libro, un proyecto de libro que le manda a los originales Neruda a Sabater Casti. Las cartas están en la Biblioteca Nacional, todos los diálogos están sacados de las cartas, o sea, todo lo que dice Gabriela Mistral está sacado de las cartas de Gabriela Mistral a Sabater Casti, los diálogos de Neruda están sacados de las cartas de Neruda a Carlos Sabater Casti, y los diálogos de Sabater Casti son la poesía de Sabater Casti, o sea, ahí se arma el diálogo. Y el lector que ese que va leyendo siempre, que trata de rellenar los huecos y brindar información de una manera no traída de los pelos. Entonces, esa crisis que hablo es cuando Sabater Casti le contesta en una carta, porque Pablo Neruda le pregunta, dígame si tienen estos versos influencia de Sabater Casti. Y Sabater Casti le dice, eso es Sabater Casti. Ese libro es El hondero entusiasta de Pablo Neruda, que lo que hizo fue no editarlo. O sea, Pablo Neruda ya había editado Crepusculario y había editado, o sea, Crepusculario lo sacó en 1922. En 1923 saca los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que en Chile le llamaban 20 poemas de Sabater Casti y un Rabindranath Tagore desesperado, porque hay un poema que es una paráfrasis de un poema de Rabindranath Tagore, que en aquel momento había sido premio Nobel de Literatura. Sí, claro, sí. Porque los chilenos fueron los primeros en conocer la obra de Neruda. Y Sabater Casti era muy famoso en Chile. Era muy famoso en Chile, en Perú. El poeta Juan Parra del Riego, peruano, es también uno de los grandes influenciados por Sabater Casti. Hay hasta un vasco influenciado por Sabater Casti. Solamente en Uruguay pasó medio desapercibido. Uruguay en aquel momento, tengamos en cuenta, estamos hablando, la primera obra de Sabater Casti data de 1800, no, él nació en 1887. La primera obra fue en el 1917. Entonces, esa primera obra, Panteos, es una de las que empieza a influenciar al niño
Pablo Neruda. Pero lo que más influencia a Pablo Neruda es el libro del mar. De ahí toma Neruda todo lo que es esa poética relacionada al mar. Y las metáforas que tienen que ver con la naturaleza, todo es sacado de Sabater Casti. Es como si Neruda, como si Sabater Casti hubiera abierto una cantera poética, ¿no? Y en esa cantera va Neruda a extraer sus cosas también, pero para hacerlas de distinta manera. Sabater Casti era muy cósmico, era como un Walt Whitman sudamericano. Walt Whitman fue uno de los principales poetas del mundo, ¿no? Pero norteamericano. Uruguayo, nació y murió en Montevideo. Entonces, fíjense, en 1950 el gobierno de Chile nombra a una calle de Santiago Carlos Sabater Casti debido a la influencia que había en los creadores chilenos de Carlos Sabater Casti. Y recién acá en Uruguay se puso no hace 10 años. Sabater Casti murió en el 1982. Recién hace poco se puso una calle que mide 2 cuadras y que está por ahí cerca de Toledo Chico, o sea, está sobre Montevideo. O sea, uno cruza, pero por supuesto, y hay un liceo en la otra punta de Montevideo, por allá por Punta Arena, ¿no? ¿Cómo se llama? Paso de la Arena. No, un poquito más cerca, antes de doblar hacia la izquierda. Hay un liceo que se llama Carlos Sabater Casti, que también es nuevo, es relativamente nuevo ese liceo. Sí. Sí, muy bien, la Laguna 20 Toro de San José. ¿Tú eres de San José? Bueno, muy bien. Sí. Ah, bueno, muy bien. Claro. Bien, bueno. El 20 Toros era un charrúa, que tenía mucha fuerza, entonces le decían 20 Toros. Entonces lo que hace Carlos Sabater Casti es hacer un panegírico del 20 Toros con la laguna. Ya se llamaba la laguna 20 Toros. Ahora les hago toda la historia esa, así que por qué va ahí Sabater Casti, por qué se enamora de esa laguna, es parte del río Santa Lucía Chico, San José, perdón, sí, San José, me equivoqué con Florida, que es el río Santa Lucía Chico, es el San José, principal afluente de Santa Lucía, de Santa Lucía de Canelón, por decirlo. Entonces, bueno, esa es la influencia de Sabater Casti en general en toda Latinoamérica. Yo les decía, ¿qué pasaba en esa época? ¿Se acuerdan que Uruguay salió campeón del mundo en fútbol en 1930? Ya había salido en el 24 también olímpico y después en el 28. Uruguay era el país mejor visto de toda Latinoamérica en lo que tenía que ver con lo cultural. El fútbol es cultural. Nos guste o no les guste, el deporte tiene que ver con la cultura. No, les guste o no les guste, que incluir al fútbol y al deporte como una expresión cultural. Este, sí, claro. Bueno, pero hay muchos, como decía Galeano, que escribió sobre el petizo Maradona, que hacía poesía con las patas, ¿no? Y Enrique Estrázula también escribió sobre el Pepe Sacía. Bueno, entonces Uruguay era un ámbito progresista, estaba el vallismo, ¿no? O sea, en ese primer cuarto de siglo el vallismo había llevado a la práctica lo que los europeos y los americanos estaban desde el siglo pasado tratando de meter ideas, ¿no? O sea, los trabajadores aquellos que murieron en 1886 ahorcados en Chicago estaban luchando por determinados derechos que los vino a plasmar Valle y Ordóñez acá, incluso lo del voto de la mujer, la ley de la silla para que la mujer pueda trabajar sentada, la ley del embarazo, un montón de cosas, las 8 horas, las licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, bueno, la nacionalización de la banca, del tren,
de los frigoríficos, del agua, de la luz, todo eso, eran medidas de la más progresista que había en el mundo, porque en Europa todavía seguían luchando por imponer esas cosas. Y entonces el Uruguay estaba viviendo una explosión cultural en todos los sentidos. Por eso es que muchos dicen, no es nada raro que en el deporte haya pasado lo que haya pasado, también es como coronación de eso. Eduardo Fabini en la música. Eduardo Fabini en la música en el año 1922 fue el primer compositor fuera de lo que eran los europeos, la composición sinfónica europea, que creó obras como poemas sinfónicos fuera de lo que era ese núcleo europeo. O sea, ni siquiera los americanos habían hecho eso, que en Estados Unidos estaba muy avanzada la música sinfónica. Las primeras grabadoras eran las RCA Victor eran de Estados Unidos. ¿Y a quién graban primero en disco fuera de lo que era Europa? A Eduardo Fabini. Eduardo Fabini fue también el primer compositor que fue interpretado por los mejores directores de orquesta europeos. Uno de esos directores fue Richard Strauss, con la Filarmónica de Viena, interpretó a Fabini. O sea, era la vanguardia. No nos olvidemos de Pedro Figari. Pedro Figari como abogado, que fue el que abolió la pena de muerte en Uruguay. Pedro Figari como pintor. Pedro Figari como antes de pintor, que era un gran literato sobre el arte. Todo el mundo estaba expectante de lo que hacía Uruguay en música, en literatura, en deporte, en lo que fuera. Era Uruguay lo primero. Entonces, la obra de Sabater Casti, no nos olvidemos tampoco de una cosa, un poquito después. No sé si conocen a Felisberto Hernández, un escritor de cuentos, también ahí medio tironeado y tratado de ocultar. Bueno, García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar nunca tuvieron empacho en decir que su principal influencia fue Felisberto Hernández. Estaban ellos con la camarilla o sea, García Márquez, la camarilla de Barranquilla, una camarilla literaria que se reunían los jóvenes, esperaban asiduamente las obras de Felisberto Hernández. O sea, Felisberto Hernández fue el verdadero creador del realismo mágico, no fue García Márquez, fue Felisberto Hernández. Entonces, en todos los niveles, Uruguay era muy apreciado y muy tenido en cuenta y esperado a ver qué hacían los uruguayos. Habían radares puestos acá. Los que no le daban pelota eran los uruguayos, justamente. Entonces, después, ¿qué pasa? Viene la dictadura de Terra, ahí la cultura, siempre bajo las dictaduras, la cultura es lo primero que tratan de... O sea, acá hay una diferencia entre el fútbol y cultura, ¿no? En el golpe de estado de Terra, lo único que no prohibió fue el clásico que había entre Nacional y Peñarol. Eso no lo prohibió. Después todo lo demás quedó prohibido, ¿no? Ese día del golpe de estado jugó Peñarol y Nacional, no me acuerdo quién era. Bueno, creo que no. Yo todavía ahí no sabía que era de Peñarol, entonces no me importaba. y pero bueno, la dictadura de Terra vino a mellar algunas cosas, ¿no? Pero después de la dictadura, ya Uruguay toma otro camino, ¿no? O sea, el Estado, en vez de apoyar como apoyaba antes, porque ¿qué pasaba con todos estos creadores? Tanto Figari, Fabini, Carlos Sabater Casti, un montón de toda esa época, desde Roberto de la Carrera, Álvaro Armando Bacer, en fin, todos los que eran Carlos Roslo, Rey Rey, ¿sí? ¿Cómo? Fernán Silva Valdés, todos esos de alguna manera eran apoyados por el Estado, les daban cargos de cónsul, los mandaban a cualquier lado que no hacían nada, nada más que a veces, bueno, Neruda vivió toda su vida siendo cónsul, cuando estaba allá en Batavia, en la antigua Ceilán, en Birmania, que era antes de Ceilán, trabajaba un día al año cuando llegaban los barcos que tenían que irse para Chile. Y ahí tenía que llenar los papeles y chao. Y después se dedicaba a escribir, a investigar, a esto y lo otro.
bueno, los estados latinoamericanos, bueno, Gabriela Mistral también fue cónsul en Estados Unidos, en México, en todos lados, era la forma de bancar a los creadores para que pudieran hacer algo. Fabini también les daba beca, les daba esto, lo otro. Figari fue diputado, fue aquello, o sea, los trataba de acoger en su seno y darle para que pudieran. Rodó también fue diputado siempre. Claro, pero a partir del 40 para adelante, después de las dictaduras de Valdomir, de esto, del otro, el Estado como que empezó a mirar con malos ojos la cultura, porque todos los culturosos eran más bien de tendencia izquierda. Entonces ahí empezó no a favorecer, sino más bien a coartar a todos aquellos. Entonces ahí hay un cambio. ¿Qué sucede? La generación del 45, los, eh, donde están los Etis, Benedetti, Bonetti, este, donde está toda esa gente, donde está Idea Vilariño, donde están... eh, esa generación tiene que hacerse una forma de campo electromagnético donde no penetren las, las influencias de afuera y, y protegerse de esa amenaza que tenía por parte del Estado, nada más y nada menos que el Estado. Entonces, ellos mismos también, hasta esa época, por ejemplo, una de las literaturas más importantes que había aquí en el Río de la Plata era la literatura criolla, la poesía criolla, la novela criolla, los cuentos criollos, Javier de Viana, todo eso, que también había sido cónsul, diputado, etcétera, etcétera. Era todo lo que florecía también, ¿no? Digo, gran parte de eso. Entonces, esta generación del 45 rechaza al criollismo. Es muy conocida la frase de Onetti que dice, basta de hablar del campo, vamos a hablar de Montevideo, porque hasta que nosotros no cantemos a Montevideo, Montevideo no va a existir, ¿no? Entonces ahí, como que los que eran del interior, como Benedetti, que era de Paso de los Toros, empezó a escribir solo sobre Montevideo, olvidándose del interior. Incluso una de sus últimas obras, sí, bueno, eso no es de las últimas, La borra del café, trata de su infancia, pero no allá, sino en Capurro, en Montevideo. Entonces esa generación del 45 rompió, hizo un corte transversal sobre lo que era la cultura criollista y lo que era la cultura montevideana. De ahí también todos los escritores tuvieron que tener enchufados a Montevideo porque si no, no existían, ¿no? Todos los mejores escritores de Uruguay, que generalmente eran todos del interior, todos se fueron para Montevideo. Benavides, todos los grandes se fueron, todos se amontevideanizaron, como digo yo, residieron en Montevideo para poder tener ahí, estar en los corrillos y estar en la jugada. Entonces ellos sí eran los que podían hablar del interior, porque eran del interior porque estaban en Montevideo, pero ya aquello de Zavala Muniz, que era de Montevideo y escribía sobre el interior, no. Entonces ahí hay un corte muy grande. Pero también esa generación del 45 evitó darle vida a otros escritores que no fueran de la generación 45. Y ellos de alguna manera establecieron la cultura uruguaya es de aquí para adelante. Entonces todo lo que era de aquí para atrás, aquello que había movido a toda Latinoamérica, tendió a desaparecer. O sea, se le fueron echando paladas arriba de Sábater Casti, de Carlos Roslos, de todos esos a Fernán Silva Valdés, todo eso fueron quedando tapados. Y como los gobiernos nuevos no le daban vida, como les daban los anteriores, que le daban un carguito de cónsul, esto, el otro, quedaron ahí. Entonces nadie más se acordó de eso. Yo eso lo manifesté en una mesa redonda organizada por el Ministerio en el 2009 y me asusté de que Carlos Maggi, no sé si ubican Carlos Maggi, un gran director, sí, Carlos Maggi, un gran cerebro,
dijo exactamente lo mismo que yo. Entonces dije, entonces, porque yo a veces tiro bolazo. Y tiro bolazo y a veces la gente lo agarra y los críticos y todo, y se ponen a investigar y ven si es cierto o no. Bueno, pero ahí después sacan alguna verdad. Pero resulta que estos golazos los tomó él y lo afirmó como que él también había estado investigando eso y que había sido así. Que la generación claro, claro, que la generación del 45 tapó todo lo anterior. Entonces ahí estaba Felisberto Hernández, que estaba, digamos, a caballo de antes del 45 y después del 45. Él murió en el 62. Pero sobre todo, Felisberto Hernández era un confeso antimarxista. Entonces, claro, ¿cómo iba a entrar en la generación del 45? Lo, lo ignoraron. Entonces, bueno, eso pasaba. Por eso también Carlos Sabater Casti fue y siguió siendo ignorado, porque la generación del 45 no lo levantó nunca. Si bien a Felisberto Hernández de alguna manera, alguna crítica había siempre de Benedetti, de esto y lo otro. Carlos Sabater Casti como si fuera del otro siglo. Sí, había nacido en el otro siglo, pero su poesía era muy... Él murió con 95 años y los dos últimos libros, que se llaman, son 2 volúmenes de cánticos a Eurídice, uno los lee y dice, es impresionante, yo no puedo creer que el tipo escriba esto. Y los editó, ¿saben cómo? En el 81 y 82, poco antes de morirse, no, 80 y 81, perdón, en papel mimeógrafo con mimeógrafo, o sea, ni siquiera una edición digna, ¿no? Y eso es lo único que figura y que se puede encontrar hasta el día de hoy. Entonces, bueno, es un poco la historia de la literatura y de las artes de Uruguay, cómo han tenido los procesos, o sea, siempre es lo que se llama, cuando se habla de generación, ¿no? Tiene varias características, ¿no? Por ejemplo, generación es algo que comparten una misma época histórica, que comparten una misma postura frente a la literatura o frente al arte o frente a esto o lo otro. En fin, tiene varias características que se dan. Y una de esas características es el anquilosamiento de la generación anterior. O sea, se considera generación si ésta logró anquilosar a la otra. O sea, taparla, eliminarla, ningunearla. Por eso se llama generación del 45 y no hay vuelta que darle, porque se cumplen todas esas características. Bueno, pero esas fueron, de alguna manera, no fueron anquilosadas por esa generación. Está, no, pero no es que, sí, no es que tapaban a todo lo anterior, pero sí decían, de aquí para adelante es lo que vale. Y algunas que tomaban. Sí, 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 sí. No, claro, sí, ahí está, por eso. Benedetti le hacía un prólogo a Idea Vilariño, Idea Vilariño le hacía el prólogo a Benedetti, unos elogiaban a otros, todo así, ¿no? Y bueno, y con Onetti también. Idea Vilariño fue pareja de Onetti. Y bueno, siempre algo rescataban por varias cuestiones. Por ejemplo, bueno, eh, Juana de Ibarburu también fue influenciada por Carlos Sabater Castro, Rosalía de Castro. También está Luisa Luisi, que también ha estado. Luisa Luisi fue alumna de Sabater Castro, alumna particular, porque Luisa Luisi cuando decidió continuar carrera tenía que ponerse al día en muchas cosas y Sabater Casti era el profesor de todo, de todas las asignaturas que ella hacía. Porque Sabater Casti empezó siendo profesor de matemática en la UTU recién fundada en la ciudad de Canelones, después fue profesor de filosofía, de física, fue profesor de literatura universal y literatura hispánica, fue también después literatura en ya centros más especializados de literatura hindú, de literatura persa, en fin. No, no, no. Por eso un tipo bien para pasar desapercibido, 95 años y 140 libros. O sea, en realidad editó 63 libros.
Los otros 77 libros quedaron inéditos y hoy los tiene la Biblioteca Nacional. Estamos hablando de Sabat Ercasti, todavía no he terminado porque Sabat es que se llama la obra esa en la que trabaja Neruda, Gabriela Mistral y Carlos Sabat Ercasti. Entonces, bueno, cuando en el 2007 se cumplían 120 años del nacimiento de Carlos Sabat Ercasti y 90 años de la primera edición del libro Panteos y 25 años de su muerte. Entonces presenté un proyecto ante el Ministerio para hacer una serie de homenajes. Y bueno, esos homenajes se hicieron. Yo estuve trabajando mucho ahí con el entonces director de la Biblioteca Nacional, que era el abogado que falleció hace un par de años. No me sale. Mato Rodríguez, va a decir, porque ahora está la comparsita, pero no. Tomás de Mato. Con él trabajamos sobre Sabat Ercasti y se hicieron varias conferencias, incluso todo el material que estaba de Sabat Ercasti en la biblioteca, fotos, documentos y los originales de estos 77 libros a los que tuve acceso y poder estudiar también. Al final él me dice, bueno, pero fue toda una semana de ciclos de homenaje, dice, para el último día seleccionar algunos poemas para que sean leídos por gente que sepa leer, algún actor, algo de eso, y cerrar este ciclo de conferencias. Entonces, bueno, yo hablé con el director de teatro, Leonel Dárdano, de Canelones, que es un director de los que más ha ganado Florencio del interior, y le planteo la cosa, digo, yo más o menos seleccioné, y me dice, no, como para que él eligiera algún actor, alguna actriz para poderlos hacer una performance. Entonces me dice, no, ¿por qué no escribís una obra? ¿Cómo voy a escribir una obra si eso tiene que ser pasado mañana? Dice, no, hacela. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió, yo tenía en mi poder las cartas de Gabriela Mistral, las cartas de Pablo Neruda, toda la obra édita e inédita de Sabat Ercasti, y recién había entrado yo como funcionario de la Dirección de Cultura en la Intendencia de Canelones y me dieron el beneplácito, como pasaba con el vallismo, de que tomara mi tiempo para hacer eso. Y bueno, me dediqué a eso y en pocos días elaboré esta obra que la presentó el Teatro Eslabón de Canelones bajo la dirección de Leonel Dárdano, que bueno, está sacada, como les digo, con las cartas y con los poemas de Sabat Ercasti. Sabat, está dentro de este libro. Esta es la otra obra que hay acá. Entonces, bueno, es un poco de Sabat. ¿Por qué Sabat? Y por qué, bueno, ahora en este año, no fue en este año, fue el año pasado, en agosto, se le hizo un homenaje, no en julio, del año pasado, se le hizo un homenaje porque se cumplían los 100 años del primer libro. Si en el 2007 fueron 90 años, 2017 fueron los 100 años del primer libro. Un homenaje en el cementerio británico, que es donde están los restos de él, y se le hizo una placa. Entonces, frente a otra figura, fui invitado también a dar una conferencia sobre Sabat Ercasti. Y bueno, ¿por qué la Laguna 20 Toros? Sabat Ercasti era un gran investigador, otro de los grandes cerebros de la primera mitad del siglo XX. Fue nacido por allá por las seccionales de Santa Lucía, Clemente Estable, maestro, pedagogo y sobre todo biólogo. Clemente Estable había fundado una sociedad que hoy se llama la Sociedad Clemente Estable, antes se llamaba Sociedad Linneana por Linneo, que fue el primero que hizo las clasificaciones botánicas en el mundo. Esta sociedad linneana lo que hacía era salir a recorrer ríos, investigar y clasificar plantas que no estuvieran clasificadas, y aves y de todo. Entonces,
recorrían los ríos. Así recorrieron todo el río Uruguay, deteniéndose en todas las islas, y invitaban a Sabater Casti, porque era muy amigo de Clemente Estable. Sabater Casti iba al pedalín, digamos, porque no cumplía con los estudiantes o con los investigadores que iban. Él iba y terminaba escribiendo un libro de cada recorrido ese. Pero era muy amigo de Clemente Estable. Entonces así escribió un libro que se llama Sinfonía del Río Uruguay. Después lo invitaron y recorrieron de así, con esa sociedad liniana, el río Cebollatí. Y de ahí nace otro libro que se llama Excursión del Cebollatí o algo así. Después lo invitaron y recorrió el río Santa Lucía. Y ahí, en una de las islas, la isla del Francés, que está ahí frente a las Brujas, en el río Santa Lucía, entre Canelones y el departamento de Canelones y San José, él escribe una obra que se llama La isla helada o algo así, que está sacada, está escrita en esa isla. Y ahí recorrió con esta sociedad liniana encabezada por Clemente Estable el río San José. Y en esa laguna es donde él escribe la aventura de 20 toros, del cacique 20 toros, que se llama. Según los relatos de él es como que lo escribe ahí. O sea, todas las noches él leía lo que había escrito. O sea, que cuando habían recorrido las islas del río Uruguay, por la noche que acampaban ahí, hacían un fueguito, él leía lo que había escrito en el recorrido y después ahí escribía y a la siguiente noche leía lo que había escrito en aquella isla y todo eso. No, tipo que... Y los poemas estos del río Uruguay, además él tenía una poesía que era, él escribía sonetos clásicos con métrica, rima, etcétera, etcétera, pero también escribía el verso libre, versos que a veces daban vuelta a la página y versos que a veces era I o O, nada más, ahí estaba la O y después seguía el otro verso. O sea, versos que rompían lo que él llamaba, lo que Walt Whitman llamó romper la métrica medieval, porque todos aquellos que escriben con métrica y con rima se están ateniendo a la métrica medieval. O sea, todos los que cantan incluso acá milonga, todos son en base a la milonga, todo tiene la métrica medieval. Estos poetas rompían esa métrica. Y bueno, entonces de ahí nace la obra esta de 20 toros. Bueno, ese es Sabater Casti. Traten de leer algo, de ver algo. Carlos Sabater Casti. Sí. Bueno, sí, al sobrino lo deben conocer, es hijo de Carlos Sabat Pebet, que Carlos Sabat Pebet sí hay calles en Montevideo, y hay una UTU de Florida, la UTU de Bachillerato Agrario de Florida, se llama Carlos Sabat Pebet. Que Carlos Sabat Pebet estuvo más que nada vinculado al Estado, ¿no? Posterior al 45, de ahí que le hayan hecho homenajes a él. Bueno, un hijo de Carlos Sabat Pebet, que era hermano de Carlos Sabater Casti, porque el padre de Carlos Sabater Casti eran catalanes, padre y madre. Vinieron para Uruguay, tuvieron a Carlos Sabater Casti, después murió la esposa, Carlos Sabat, el otro se casa, el padre de Carlos Sabat se casa con otra y de ahí nace Carlos Sabat Pebet. Por eso el distinto apellido segundo. Sí. Sí, sí, pero Sabater por lo general es con B corta, como el filósofo. Sí, sí, sí. Este, entonces, Carlos Sabat Pebet, uno de los hijos, Hermenegildo Sabat, lo ubican, Menchi, el famoso caricaturista uruguayo que vive en Buenos Aires, viene siendo sobrino de Carlos Sabater Casti. Y Hermenegildo Sabat era un hermano de Carlos Sabat Casti, que era caricaturista también eh, de, del diario El Día.
Por eso le pusieron Hermenegildo a Medici. Bueno, en esos homenajes que habíamos hecho en la Biblioteca Nacional, vino Hermenegildo Sabat vino a la Biblioteca Nacional a dar también una conferencia. Bueno, entonces cerrando un poco con Sabat, la otra obra que incluye este libro se llama Las Tres Parcas y el subtítulo es... ¿Cuál es el subtítulo? Es un encuentro, no me salía la palabra encuentro, un encuentro con Shakespeare, Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega. Recuerdan que el año pasado se le hizo homenaje a Cervantes y a Shakespeare porque, o sea, la UNESCO en 1995 fija un día del libro el 23 de abril de cada año. Ahí también los uruguayos fuimos vanguardia. En Uruguay se conmemora el Día del Libro, 26 de mayo, por la Biblioteca Nacional, la fundación de la biblioteca, que fue en 1816. Fue la única institución que fundó Artigas, bajo su gobierno provisional. Ni siquiera el ejército que ya estaba, dentro del gobierno de Artigas, la única institución fundada por él fue la biblioteca, que lo hizo en La Robla. Larrañaga, sí, perdón. Se me confunden los la. La, do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, Uruguay en el 1939 instituye Día del Libro Nacional en los 26 de mayo en homenaje a la Biblioteca Nacional. Recién la UNESCO instituye un Día del Libro a nivel internacional y le pone fecha 23 de abril, porque el 23 de abril del mismo año, o sea, 1616, muere Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. El año pasado habrán visto 1000 homenajes a Shakespeare, a Cervantes, ninguno a Garcilaso de la Vega, o sea, siempre del Sudaca se olvida. Sí, por supuesto, por supuesto. No, había un Garcilaso de la Vega que era español, el español del siglo de oro. No. El Inca Garcilaso. El Inca. Seguro. Ahí va. Claro, él fue el que escribió, ¿no? Es muy discutido. Sí. Eh, son, ahí va, muy bien, eso es así. Les voy a comentar un poco la historia. O sea, en 1616 mueren los tres, el mismo día, 23 de abril. Si bien parece que Cervantes data el 23 de abril como fecha de muerto, porque en realidad había muerto un día antes, el 22. Pero igual la UNESCO fijó el 23 de abril. O sea, hasta eso Uruguay estuvo 56 años adelantado a la UNESCO, porque ya hacía 56 años que en Uruguay se conmemoraba el Día del Libro un 26 de agosto, y la UNESCO viene a instituir, 26 de mayo, perdón, viene a instituir el Día Internacional del Libro el 23 de abril. Igual acá no se le da pelota el 23 de abril, sino el 26 de mayo, por esas cosas. O sea, no, esto era para mostrar cómo realmente Uruguay era vanguardia a nivel cultural, anterior al 50, ¿no? Entonces, estos tres, tenemos a Shakespeare, considerado el bardo por excelencia de la lengua inglesa. Shakespeare, el príncipe de las letras hispánicas. Y el Inca Garcilaso de la Vega, que viene siendo nieto del Garcilaso de la Vega que escribía las famosas Hélogas.
era un hijo de un capitán español de los que fueron a conquistar el Perú, o sea, los que fueron a masacrar. Él se casó con una ñusta. Ñusta es el título de cacique inca, o sea, con una cacica india, y de ahí nace este muchacho, el Inca Garcilaso la Vega, que en realidad se llamaba no sé cuántos Pérez Gómez, porque el padre se llamaba así, pero era hijo del Garcilaso de la Vega, aquel. Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega está considerado el primer mestizo de América que se conozca. Pueden haber nacido más, ¿no? De la conjunción de los españoles con los indígenas. Pero el primero que figura en la historia es este muchacho. A su vez, es el primero que escribe sobre las tradiciones. Entonces, por lo tanto, es el príncipe de las letras hispánicas, de las letras latinoamericanas. Americanas. No tenían escritura. No tenían escritura como tenían los mayas, ¿no? Los mayas y los aztecas, sobre todo. Entonces, está considerado el príncipe de las letras americanas, de toda América, porque ningún norteamericano escribió antes que el Inca Garcilaso la Vega. Entonces la historia de estos tres, que un poco se relata acá de forma muy irónica, crítica e incisiva, o sea, se llama Las Tres Parcas, un encuentro con Cervantes, ese nombre, el Inca Garcilaso la Vega y Shakespeare. Aparecen primero tres brujas con un caldero, que vienen siendo representadas las tres brujas de Macbeth, una obra de Shakespeare. Esas tres brujas se transforman en tres parcas. Esas tres parcas son unas muchachas esbeltas vestidas con pantalones ajustados de cuero y botas, etcétera, etcétera, que son las que del caldero sacan cada una un cráneo, ¿no? Como la obra Hamlet de Shakespeare, y empiezan a invocar cada una a Shakespeare, otra a Garcilaso la Vega y otra a Cervantes. Entonces, ellas son en realidad la caracterización de estos tres tipos. Entonces empiezan a tirar dardos una a otra, sí, pero vos hiciste tal cosa, que esto, ¿no? Y ahí se empieza un poco a desmitificar la figura de los tres, ¿no? El Inca Garcilaso, por ejemplo, un poco les voy a contar cuál fue la historia. O sea, él toma de los relatos que hacían los caciques incas de su mitología. O sea, no es que él haya escrito realmente cuál era la forma de vida de los incas. Pero él lo toma cuando ya está en España y cuando acá ya se había decidido aniquilar a todos. O sea, los gobiernos de acá, de la corona española, habían decidido aniquilar todo. Es también en la época de las misiones, de las liquidaciones. Y entonces él va para España. ¿Pero por qué va para España? Porque acá muere su padre, acá, en Perú, tierras americanas, en Cusco. Muere su padre y él no recibe la herencia que debe recibir, porque siendo capitán del ejército él tendría una gran herencia, porque además tenían tierras en España. No la recibe porque siempre hay unas cuestiones, leyes que hacen que si esto que el otro. Entonces, como él se había casado con una indígena, le cortan la herencia. Se acabó porque él no es considerado hijo natural. Entonces él no tiene herencia. Entonces la que le queda es irse para España y empezar a hacer la carrera que hizo su padre. Entonces ahí va para España y hace la carrera que hace su padre. Y ahí es donde empieza a aniquilar a todos acá. Entonces él, como para intentar demostrar que los incas eran una civilización diferente a las demás, empieza a escribir el libro famoso que se llama, ¿cómo se llama? Comentarios Reales del Perú. O en algunas ediciones se llama Comentarios Reales de los Incas.
Y esto, entonces toda la mitología de que un dios hace nacer de una laguna, del Titicaca, las divinidades de Manco Cápac, y les da una barreta de oro, entonces ellos tienen que decir dónde se entierra la barreta de oro, dónde se entierra, se funda el imperio incaico. Entonces, bueno, hace todo ese relato, pero él lo que más quiere es relatar la forma de vida de los incas, para demostrar que no eran animales y tenían alma, porque estaba aquella discusión, que no sé si se acuerdan de cómo era que se llamaba este tipo español que defendía acá a los Fray Bartolomé de las Casas. Yo me olvido de los nombres a veces, ¿no? De la fecha puede ser que no, porque fue el 5 de agosto de 1523 cuando empezó las cartas. No, mentira. Pero a veces los nombres se me entreveran. Este, entonces Fray Bartolomé de las Casas escribía a su imperio de que esos seres eran humanos y por lo tanto no eran animales y podían tener alma, porque la justificación de allá, según la ley, era que los que no tenían alma tenían que ser eliminados. Y eso es un poco la filosofía cartesiana de Descartes, ¿no? Que era el que decía que los animales tenían que ser domesticados y ejecutados por los seres humanos porque ellos no tenían alma. Entonces, o sea, todavía seguimos viviendo la filosofía cartesiana, ¿no? De pienso, luego existo, todo eso sigue. Entonces, este Fray Bartolomé de las Casas quería demostrar que no. Y lo que hace el Inca Garcilaso de la Vega de alguna manera es querer demostrar que los incas tenían una civilización en muchos casos, en muchos aspectos superior, ¿no? Se olvidaba de todos los sacrificios que hacían y todas las cosas, pero ponía así la estructura que vivían en el imperio. Entonces él empieza a escribir eso. Pero claro, él quería tener plata, porque de algo tenía que vivir, por eso entra en el ejército y llega al grado de capitán igual que su padre. Y cuando llega al grado de capitán, lo mandan con un ejército al famoso contienda de las Alpujarras. ¿Qué fue eso? En 1527 estamos hablando, en España. Sí, sí, él ya estaba en España. Que fue la gran masacre contra los moros, donde entraban a todas las casas que eran moros y si el moro decía que, si no decía acepto a Cristo y besaba el crucifijo, eliminaba a toda la familia. Bueno, él llevó adelante todas esas masacres, que consideradas por Cervantes, porque Cervantes lo escribe y lo dice, fue una de las guerras más injustas en siglos de Europa. 27. Entonces, no, 1567, perdón, 1567. Entonces, eh, claro, ahí tiene un punto en contra Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega se quiere hacer en esta cuestión el progre, porque influenció a Tupac Amaru, que Tupac Amaru fue el primer revolucionario que tuvo América Latina, que se rebeló contra los conquistadores españoles, contra el imperio. Claro, lo descuartizaron. ¿No? Entonces de ahí el nombre de Tupamaro deriva que Tupamaro no lo inventó Mujica. Ya Artigas llamaba a Tupamaros a los revolucionarios, ¿no? Que luchaban contra la corona española. Cielo de los Tupamaros, aquella canción de Osiris Rodríguez Castillo, está escrita mucho antes del Movimiento de Liberación Nacional. Está escrita por 1940 o 50. Y está basado a la mitología, vamos a ponerle artiguista, porque también hay mucho mito ahí. Entonces, Garcilaso siempre trata de hacerse ver como que es un progre porque los movimientos revolucionarios de América Latina de alguna manera tienen su influencia en la cabeza de Garcilaso la Vega. Entonces estos otros le van tirando todas esas, ¿no? O más bien le van tirando la lengua hasta que él empieza a Sí, sí, si querés, el que quiere pesque, que le cueste, ¿no?
Entonces, sí, él quedó, claro. Sí, claro. Por eso él ahí dice muchas cosas que tienen mucho que ver con la actualidad también, ¿no? Este, como que lo que importa no es lo que se haga, sino lo que se diga, ¿no? Entonces él dice, lo que importa es el discurso, después me manda un discurso populista y todo queda arreglado, por más macana que se haya mandado. Entonces por ahí después Shakespeare, que es el Shakespeare, que es el que les tira la lengua a los dos para condenarlo a los dos. Sí, este está acá en esta. Shakespeare empieza a agarrársela con con, claro, con Cervantes, ¿no? Porque le pregunta, ¿y usted cómo está de su mano izquierda? Cervantes había quedado manco de la mano izquierda por haber él participó de 5 batallas, la de Lepanto es una, después hubo 5 o 6 más, acá se las nombra, los nombres me olvido, que eran también batallas de ir a matar a los que no eran cristianos, ¿no? Toda esa época eran los turcos, eran los moros, eran los, los judíos se los espantaba, así, eso fueron siempre. Pero digo, estas batallas grandes eran a los otomanos, sobre todo eso que tenían poderes, ¿no? Los judíos siempre eran nómadas, o sea, no tenían ya la Jerusalén, donde uno podía ir a atacarlos a un lugar. Este, entonces, bueno, Shakespeare le empieza a tirar la lengua y al final fue tanto más sanguinario Cervantes que el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces por ahí él siempre embromándole con la mano izquierda, ¿no? Porque fue la mano que quedó. Entonces por ahí Cervantes le dice, bueno, ¿y qué es de su mano de? Su mano de, no me hable de eso, no, quiere cambiar de tema. Y bueno, y vuelven a hablar de la mano de, o sea, la mano izquierda y la mano de, que será la mano de. Entonces, brevemente les voy a explicar. Esto va saliendo, va surgiendo de ese diálogo entre los tres que se tiran lanzas, dardos envenenados uno contra otro. No sé si han sentido que muchos ponen en tela de juicio la autoría de las obras de Shakespeare. Porque primero se argumentaba de que una persona sola no podía saber tantas cosas, porque las obras de Shakespeare tienen mucho que tienen que ver de lo jurídico, mucho que tienen que ver de lo geográfico, de lo histórico. Jorge Luis Borges llegó a decir que Shakespeare era el menos inglés de los poetas ingleses. Claro, nunca escribió sobre Inglaterra, era o sobre Escocia, o sobre Italia, o sobre Francia, o sobre Grecia, pero nunca temas que tenían que ver con Inglaterra ni con la cultura inglesa. Entonces, desde la época de Walt Whitman, estoy hablando de 1885, eh, empiezan a investigarse y a darse cuenta que esa obra no pudo haber sido escrita por Shakespeare por tal y tal cual cosa. Entonces surgen cerca de 10 autores que son los autores probables de cada una de esas obras. Yo acá le doy mucho por la cabeza, pero uno termina reconociendo que Shakespeare fue el que por lo menos salvó todas esas obras. Shakespeare era un analfabeto que no hizo escuela. Fíjense que todavía en Inglaterra siguen tratando de encontrar algún documento que pruebe que él hizo algo. O sea, si tenemos a la Universidad de Oxford, a la Universidad de esto, del otro, ¿cómo no encontrarían un coso si es de él para decir que estudió aquí? ¿No? Nadie encuentra porque no estudió nada. Entonces, como muchos dicen que es imposible que él sepa tanto de todo eso. Entonces hay muchos nombres que se manejan y que coincide con que sí, con que era eso. Uno de ellos es el filósofo y jurista Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon es, fíjense que después que murió Shakespeare, murió en 1616, en 1623 se hace lo que se llama el First Folio, el primer folio, que es la primera obra completa de Shakespeare.
¿Y quién la hace? ¿Quién la junta? ¿Quién hace la compilación? Francis Bacon, porque era el que sabía cuál era realmente toda la obra que estaba a nombre de Shakespeare. ¿Qué pasaba? Había una serie, El Conde de Oxford, Edward de Vere, que había querido escribir unas obras y la reina le tiró la oreja, porque todas las obras en aquel momento, que la gente no sabía leer, las obras de teatro eran la principal comunicación con la gente. Y eran todas críticas a la corona, siempre fueron así. O sea, el arte siempre es crítico, el arte no es conformista, el verdadero artista siempre está metiendo cizaña por algo. Entonces, todas las obras tenían algo alguna crítica. Entonces, la corona inglesa, la reina le tira la oreja a Edward de Vere y le dice, usted esconde las obras, después las escondió. Conde de Oxford, si escribe, se le retira el título y la plata que recibe mes a mes, la mesada. Entonces, él seguía escribiendo, pero se la daba para firmar a alguien que tenía una compañía de teatro y que sabía manejar a los actores y que sabía esto y que sabía lo otro. Shakespeare. Después había otro, Christopher Marlowe. O sea, yo sintetizo a los 10 en uno solo. Entonces, cada vez que tiene problema Shakespeare, porque le preguntan sobre tal obra y él no sabe, mira para arriba y dice, oh, Christopher, ayúdame. Christopher es Christopher Marlowe, otro de los que escribía para Shakespeare. ¿Cuál es la historia de Christopher Marlowe? Él fue el verdadero, él está considerado, Christopher Marlowe, el príncipe de la poesía inglesa. O sea, no Shakespeare, porque Christopher empezó a escribir antes que Shakespeare. O sea, Shakespeare empezó a escribir el día que muere, entre comillas, Christopher Marlowe. Ahora le hago la historia. Entonces, también eso. Garcilaso la Vega, el príncipe de las letras americanas. Cervantes, el príncipe de las letras hispanas. Y Shakespeare no es el príncipe de nada, porque siempre hubo alguien anterior, Christopher Marlowe, que escribió. Es el autor de Fausto, que después Fausto lo toma Goethe, ¿no? No, Goethe lo toma de Christopher Marlowe. Por eso, Christopher Marlowe es el príncipe del teatro y de la poesía. La historia, el mito, digamos, porque ya es un mito. Después lo escribe, lógicamente. No, pero por supuesto. ¿A cuántos hay autores que han escrito? Claro, no. ¿Cuántos autores hay que han escrito sobre Juana de América? Juana de Arco, ¿ves? Los nombres se me confunden. Sobre Juana de Arco. Y eso no es plagio, sino que cada uno da su versión de eso. Ahora, el mito de Fausto, de ese que negocia con el demonio, sí, es creación de Christopher Marlowe, ¿no? Después cada uno lo hará a su manera. Entonces Christopher Marlowe, ¿qué era? Christopher Marlowe era un especialista en la lengua latina, en la lengua hebrea y en la lengua griega, y en sus culturas, en su literatura. Y era un espía de la reina Isabel. Entonces, la reina Isabel le daba plenos poderes a él para que viajara por toda Europa y robara en su cabeza todas las ideas culturales que había en los demás lados. Entonces, Christopher Marlowe escribía sobre los griegos, sobre los italianos, sobre Verona, sobre Escocia, sobre esto, sobre todo. Y traía las nuevas ideas las nuevas ideas del Estado, de esto, del otro. Pero tanto se pasaba de rosca, además tenía dos grandes defectos para la reina Isabel. Uno que era homosexual y otro que era ateo. Entonces, sí, no se llamaba ateo, pero había. Entonces, lógicamente, y además era reina. Ahora va, ¿por qué digo esto? No se lo tomen a mal, por favor.
Este, entonces, el Parlamento no existía Parlamento, el Consejo de Ministros, digamos, isabelino, lo condena a muerte a Christopher Marlowe. Christopher Marlowe era rengo porque había tenido todos esos problemas, que tomaba alcohol, que era homosexual, que era ateo, muchos problemas con juristas, con esto, y además sabía montones, porque era el que dominaba el griego, el hebreo, el latín, traducía obras del francés también al inglés, entonces, y robaba cultura, robaba ideas, no cultura, no era el saqueo que después hizo la raposa Inglaterra, como le llamaba León Felipe, robando toda la cultura de Egipto, de esto, de lo otro, sino ideas, ideas. Entonces él tenía muchos duelos en tabernas, a espada, ¿no? Entonces de ahí la herida en la pierna que lo deja rengo. Entonces, ¿qué pasa? Muere en 1593, muere Christopher Marlowe, era joven, tenía 30 y pico de años, en un duelo de taberna. Nunca se encontró el cuerpo, nunca se supo, nunca hubo un certificado de defunción, nunca hubo nada. Y a partir de 1593 empiezan a figurar las obras editadas por Shakespeare, ¿no? Esas obras que tienen que ver con Italia, con Francia, con Escocia, con esto y con lo otro. Entonces estaba, por un lado, ese Edward de Vere, conde de Oxford, que no podía escribir con su nombre y se lo daba a alguien que lo firmara y que lo representara. Estaban las obras del jurista Francis Bacon, que tampoco podía, porque era jurista perteneciente a la corona, tampoco podía escribir y menos criticar. Todas esas obras de Shakespeare, que son un intríngulis, donde hay mucha jurisprudencia, todas esas vienen de la mano de Bacon. Hay cerca de 10 que están estudiados como que provienen de ahí cada obra de esas. Pero lo de la mano de, que me quedó por contarles, es porque hay una obra de las tempranas de Shakespeare, o sea, antes que se muera Marlowe, que se llama Tomás Moro. Ustedes ubican a Tomás Moro, no sé si hay alguna calle por ahí. Tomás Moro fue el autor de Utopía. La palabra utopía la creó Tomás Moro para edificar un país ideal, ¿no? Tomás Moro murió en 1532 por ahí, ejecutado por el rey de Inglaterra, no era rey, no era el rey ahí, Enrique VIII. Enrique VIII, cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica del Papa, porque él ya había ejecutado a 6 mujeres, las 6 esposas de Enrique VIII, Ana Bolena, Ana de Aragón, Catalina de Cleves, Catalina Park, etcétera, etcétera, las ejecutaba porque como el Papa no lo dejaba divorciarse, no existía el divorcio, él les cortaba la cabeza y se casaba con otro. Entonces ahí rompe, claro, esa es la historia. Claro, pero esos son héroes, porque hoy están en todas las iglesias anglicanas de Europa y de Norteamérica. Y entonces él crea una religión diferente, la anglicana. Se separa del Papa, Enrique VIII, claro, en realidad mató a 13, no a 6. 6 eran las famosas. Estas 6, Catalina de Aragón, Catalina de Cleves. No, y claro, pero si uno mira el surgimiento de cada religión ha sido así. Los musulmanes también todavía siguen, pero siguen en esa, pero Mahoma lo está escrito, tenemos que conquistar a sangre. Y entonces se va en la interpretación de cada uno. Y entonces Enrique VIII hacía eso, mataba a sus esposas para poder casarse con otra. Hasta que no es necesario más matarlas porque rompe con el Papa y crea una nueva iglesia. Ahora, esa nueva iglesia le llevó
asesinar a 100.000, 100.000, tanto familias y todo eso, como gente, por ejemplo, Tomás Moro era uno de los principales consejeros de Enrique VIII, pero él no quiso venerar a la nueva religión, sino que él se quedaba en el cristianismo, entonces por eso fue ejecutado. Claro, el catolicismo en ese entonces era el catolicismo. Y entonces Tomás Moro está considerado hoy santo por la Iglesia Católica. Entonces, bueno, la obra de Shakespeare, que se llama Tomás Moro, cuenta la historia de Tomás Moro y de alguna manera era el tema de aquel momento porque todavía seguían llevando preso y ejecutando al que no se pasaba para la... Y todavía sigue, protestantes y católicos, en toda Gran Bretaña, sobre todo en Irlanda se ha pasado ahora, pero sigue. Y entonces, esta obra de Tomás Moro denuncia todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hace unos años se la descatalogó del catálogo de las obras de Shakespeare porque vieron que habían 6 manos diferentes, los calígrafos vieron que habían 6 manos diferentes que habían escrito esa obra. Y la correspondiente a Shakespeare era la mano D, o sea, se numeró primero la S, no sé por qué primero la S, después A, B, C, D y E. Y entonces la mano D correspondía a Shakespeare, que solo tenía 3 páginas de todo ese. Claro. Pero ahora, en los homenajes que hicieron el año pasado a Shakespeare, la volvieron a dar como obra de Shakespeare. O sea que hay ahí una cosa de no, Shakespeare es Shakespeare y chao, por más que se haya comprobado de que no escribió ninguna obra. Él lo que hacía era refritar varias obras. O sea, hay algunas páginas escritas por él, lógicamente, pero se entiende como que él no podría nunca haber conocido tanto como conocían los otros. Además hay cartas que también han salido ahora de Christopher Marlowe, que le escribía a un amigo diciéndole, voy a publicar una obra de teatro que trata de esto y esto que tiene que ver con Italia, con esto, con todo lo que él estuvo investigando allá. Muere, entre comillas, y aparece firmada por Shakespeare. O sea, más prueba que eso no puede haber. Entonces, bueno, eso, la mano de cuando le pregunta Cervantes a Shakespeare, porque tanto jodía Shakespeare contra Cervantes de la mano izquierda, para que le contara todas las guerras en que había participado, y entonces le habla de la mano de, y ahí Shakespeare no quiere saber nada, por eso después surge lo de la mano de, surge de eso y la negación a determinadas obras y esto y lo otro. No, justamente toda la obra mía está hecha por mí, que yo traté de ver las cosas de otra manera. Yo ahora soy medio ahí un profesor de literatura y todo, pero no he terminado la carrera de profesorado. Pero yo hace poquitos años tenía nada más que el primer año de liceo, porque cuando me fui para Europa, para Nueva York y para todo, yo volví a Uruguay en el 2006 y me encontré con que estaban exigiendo por todos lados sexto de... Ahora empezaron a tirarse para abajo, pero en aquel momento un cincuentón que no tuviera sexto de bachillerato era lo más común que había, ¿no? Entonces yo pile a veces discutí con todos los jerarcas y todo, diciendo, bueno, pero exijan de tal edad para atrás, pero no a los que ya tenemos 50 para arriba, porque no podemos entrar en nada. Entonces, bueno, entre yo luchar contra el mundo o adaptarme, bien como decía Darwin, el que no se adapta perece, bueno, agarré y en poquitos años di 44 exámenes libres y hice segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y empecé profesorado y seguí. Y bueno, entonces ahí tuve acceso a todo. Claro, sí, no. Pero por eso ahora, por ejemplo, hace poco el intendente de Canelones reconocía que de los cincuentones para arriba, no por el tema ahora de la jubilación, el frente había sido muy injusto, porque no le había dado las posibilidades que tenían y que fueron justamente los cincuentones
hoy sesentones como yo, que éramos los que luchábamos a brazo partido en las otras décadas y ahora nos quedamos colgados del pincel, ¿no? O sea, él reconocía eso, pero el Estado muy poco movió, empezó a rebajar esas exigencias que sí empezaron en el 2006, de tener cesto para esto, de tener cesto para lo otro, incluso para servir café en el Palacio Legislativo o para ser ascensoristas, piden cesto de bachillerato. Bueno, entonces, digo, toda mi obra en general está hecha con una visión de alguien que recién en los últimos momentos hice algo más, pero yo siempre tenía sexto, primer año de liceo. Y siempre investigué no existía el internet, yo tenía enciclopedias, trataba de ver aquí o allá, y escribir de una manera que de alguna manera se dijera a aquello, si yo nombro algo, sin traerlo de los pelos siempre hay algo que explica lo que es y uno ahí aprende justamente. Entonces, claro, sí, sí, o sea, en literatura a veces le llaman traer de los pelos o hacer hay una palabra que ahora no me sale, porque me olvido las palabras también, de cómo es esa técnica de traer de los pelos algo para que queda a veces muy burda. Entonces yo no la utilizo eso. Generalmente lo que hago es hacer un rodeo en algo, una perífrasis, para que quede de alguna manera explicado. Aquel que no conoce se va a dar cuenta y el que lo conoce lo va a disfrutar. Eso es la regla que para mí tienen que tener todos mis libros. Así le hable de las cosas más complicadas que hay. Y entonces, bueno, eso un poco trata la, la obra esta de las tres parcas, ¿no? Y además metí eh, a otro personaje que es Florencio Sánchez, ¿no? Que pasa cada tanto y dice un disparate, pero ese disparate siempre tiene es algo que, claro, pero ahí está traído extemporáneamente, ¿no? Como que dice algo, incluso doy la posibilidad, porque cuando la estaban estudiando unos teatreros no quisieron poner la figura de Sánchez, entonces les rearmé la cosa como para que, yo qué sé, eh, no pasara a nadie, pero por ejemplo las tres miraran a alguien y como que tire un papelito adentro del caldero. Entonces van y lo sacan y dicen, gracias Florencia. Entonces como el espíritu, ¿no? Si es que no querían pagar un actor más. Pues saca el papelito y leen. No, no, no. La- las tres parcas miran así como que alguien pasa y que tira un papel en un caldero. Del caldero sacan y dicen, gracias Florencio. Entonces ahí queda, o sea, eliminamos a la figura de Florencio. Este, sí, sí, bueno, ahí va. Eso se llama, en teatro y en cine se llama, pero me olvidé la palabra. Hay una palabra que se llama, eh, cuando meten a una figura que no tiene... Los Simpsons utilizan eso mucho, cuántas veces aparece Mick Jagger ¿no? Bueno, eso tiene una palabra que meten a otro que a veces no tiene nada que ver con la historia relatada. Pero bueno, de eso trata más o menos las tres parcas y al final terminan ahí siendo panfletarios los tres y todo eso. Y después el final es que vuelven a convertirse en las brujas que aparecían. Pero toda esta historia también está un poco, porque a mí siempre me gusta desmitificar lo mitificado, ¿no? Y acá, bueno, pongo no en duda, pero sí a que la gente, bueno, Lazo de la Vega, que Cervantes, que lo tenemos todo por allá arriba, pero que también se mandó la suya, y Shakespeare, si y Shakespeare si de alguna manera eso no es la obra de él. A mí no me importa cómo se llama, si Neruda era Neruda, o si era esto, o si era lo otro, o si eran 50 que escribían para él. Hay una obra que se llama de Pablo Neruda, que es la que yo venero, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo con esto, ese conjunto de obras bajo el nombre de Shakespeare es venerable, ese conjunto de obras, más allá de la figura, si existió
ojo no sé si me entienden. Pero lo que demuestra la historia es que no las escribió. Él lo que hizo fue compilar algunas cosas y adaptar, porque por ejemplo a veces tenía obras que eran de siglo pasado, entonces él la adaptaba a su realidad para darle por la cabeza a quien quería. Él era libre, porque él era, en ese sentido, él era dueño de su empresa teatral. Entonces nadie le podía decir esto sí o esto no. Sí, sí, Eduardo Bueno, me voy a acordar porque tengo un hermano que se llama Eduardo y es muy bueno. También les recomiendo algo, ya que vamos en eso. No sé si conocen a un tocayo mío, Guillermo Vázquez Franco, historiador del Uruguay, tiene 92, 93 años. No sé por qué me gustan tanto los viejos, porque el Chapatercasti con 95, con 92. Bueno, Vázquez Franco tiene varios libros, uno se llama El mito de Artigas, que desmitifica ahí lo que es Artigas, y tiene uno sobre todo que se llama Francisco Berra, La historia prohibida. Francisco Berra fue argentino, pero que trabajó mucho en Uruguay, estuvo mucho en Uruguay, de historiador, era muy amigo de José Pedro Varela, es el que escribió la mejor historia de Varela y lo que tenía que ver la educación en ese momento. Él se movía en todos los géneros. Francisco Berra edita un libro sobre el Uruguay, o sea, la historia crítica del Uruguay, donde hace ver determinadas fechas, por ejemplo, la Constitución de 1830. Ustedes saben que se escribió en 1830, ¿no? Y el encabezado de la página principal dice a segundo año de la independencia. Si es 1830, segundo año, según las matemáticas, si no falla, es 1828. Bueno, la independencia del Uruguay fue hecha el 28 de agosto de 1828 y no participó ningún uruguayo, porque participó Lord Ponsonby, el plenipotenciario inglés representando el Imperio Británico, después un enviado del emperador portugués y otro del Imperio brasileño. Lo que hacían era repartirse este estado para que no quedara a lo que después fue Argentina. ¿Por qué? Porque si no quedaba Argentina con dueña absoluta del Río de la Plata, dueña absoluta del río Uruguay, del río Paraná y del Paraguay. Porque Uruguay, que no se llama Uruguay en ese entonces, el río Uruguay llegaba hasta Porto Alegre, que es donde nace el río Uruguay. Entonces todo eso sería, de la banda oriental, sería de las Provincias Unidas. Entonces, a Brasil no le importaba, porque Brasil estaba luchando por obtener este pedazo. Pero no le importaba. Si Brasil lo conquistaba, Brasil quedaba medio dueño por lo menos del río Uruguay y medio dueño del río de la Plata. Mientras que si quedaba Argentina, quedaba la totalidad para Argentina. Entonces, claro, el Imperio Británico, el portugués y el brasileño hacen la independencia de este territorio, que no está firmada por ningún uruguayo o ningún autóctono, digamos. Y entonces, bueno, pero acá cuando después se inventó la figura de Artigas o de La Valleja o de Rivera, que eran dos grandes sabandijas, perdónenme, tanto Rivera como La Valleja, crean que se independizó años antes de esa fecha, del 28, ¿no? Para que darle cabida como que fue nacional y que había un interés. En realidad, el interés de Artigas era que la banda oriental perteneciera a las Provincias Unidas. Él tenía una visión federalista como Estados Unidos, cada estado con su constitución. Bueno, pero entonces el libro de Francisco Berra, que fue editado en 1886, ¿quién estaba de gobierno en 1886? No, 1886. No, el vallismo, en esos años había años en donde habían 3 o 4 porque iban, venían o uno derrocaba al otro. Estaba Santos, Máximo Santos. Máximo Santos prohíbe ese libro de Francisco Berra.
ese libro todavía sigue estando prohibido hoy, porque desmitifica todo lo que Uruguay después creó como independencia y como historia nuestra. O sea, todo lo que le servía a Rivera, a Lavalleja y a sus sucesores y todo eso, y gobierno esto y lo otro. O sea, se crean mitos que después son difíciles de derribar. ¿Quién va a derribar el mito de Shakespeare hoy? Nadie. Hay 80.000 instituciones que bancan al mundo, no pueden derribar. Los filósofos post-ilustración, la historia está al servicio del poder y no al servicio de la verdad. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta. Sí, hay de todo un poco. Pero bueno, yo quisiera leerles un pequeño poemita, así, más o menos para que vean algunas cuestiones y que elegí para leer. Hay de todo un poco, ¿no? Poemas de 8 páginas, poemas de media carilla, de 3 líneas, pero le voy a leer uno que a mí me gusta particularmente y que como acá estoy sintiendo el ruido del mar, se llama Música para el mar. Dijera Cervantes, coño, no encuentro la página. No, y ahí se tiran también, o sea, Cervantes y Shakespeare le dicen sudaca, mestizo, a Garcilaso la Vega, ¿no? Que es el insulto que uno recibía cuando estaba en las Europa, en cualquier lado. Sudaca, mestizo. Bueno, y las puteadas españolas están ahí. Y el fucking de los ingleses también, Shakespeare, por supuesto. Bueno, entonces este poema se llama Música para el mar. Y dice, allí donde acaba mi tierra comienza el mar, sinfonía ilimitada desbordada de instrumentos, ampuloso dragón de innumerables coletazos que lucha con el viento horadando sus sienes, pesado ogro danzante, cielo terráqueo despedazando estrellas, eufórico toro pateando la arena. Eres más grande aún que tu envoltura, cuando con los tropezones de tus olas invades el aire de frenéticas sales. El sol estuvo todo el día filtrando sus rayos por tus poros, pero todavía no llega la claridad a tus entrañas. Gran patriarca observando el orbe. Los hombres han creado demasiados ruidos para no sentirte, pero cuando los tentáculos de la noche raptan la última luz, se escucha mejor tu maquinaria que continúa trabajando. Había imaginado homenajearte con 1000 sintetizadores bien temperados para seguir la fuga de tus ondas, pero tus garras acuáticas, tus timbales azules, tus sonidos derrumbantes, tu reverberante desobediencia me han dejado en silencio. Yo te saludo, viejo océano. Ustedes saben cómo se manejan los pueblos. Ha sido impresionante toda la cantidad de información que nos ha transmitido. No sé, como te decía, acá hay teatreros y ojalá se le inspire a Dinora, por ejemplo, para hacer una obra de teatro y representarnos. Anuncio que para la próxima vamos a hacer un desayuno en homenaje a la mujer, ¿verdad? Vamos a contar con Carmen Beramendi, con la alcaldesa zonal, Ivonne Lorenzo, y no sé, ojalá esté alguna representante acá también de la zona de Balneario, para que nos cuenten su historia, sus vivencias y su razón, digamos, como mujer, ¿verdad? Su lucha, etcétera, etcétera. Las esperamos a todos, seguramente las mujeres van a ser homenajeadas y la casa se hará cargo de su desayuno. Entonces tendremos el honor de invitarlas a todas en forma gratuita. Guillermo, muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco.